Buenos días, muy buenos días, estimada iglesia. Es una bendición en este día que se va a realizar el ayuno en cada hogar. Cada familia está ahí dispuesta a tener este tiempo en la intimidad con Dios. Y para mí es una bendición, un privilegio llegar a su hogar con esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Dios le bendiga nuevamente, le repito, y tome el tiempo necesario para orar, para meditar y entender lo que el Espíritu Santo nos ministra en esta mañana. Dado que me toca a mí compartir con usted hoy, quiero compartirle bajo el tema cultivemos el Espíritu Santo. Cultivemos el Espíritu Santo. Vayamos a la Biblia, aquel texto que nos dice en San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué interesante lo que dice este verso. Me da a entender que solamente a través del Espíritu Santo yo puedo estar entendiendo día a día lo que debo hacer, cómo debo de actuar en esa presencia divina. Vuelvo a leer el texto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. No hay otra persona encargada a enseñarnos ni a recordarnos sino el Espíritu Santo. Para desarrollarnos o ampliarnos en el tema que ya mencioné, vamos a quedarnos en un verso en el libro de Juan, el capítulo 10, el verso 27. En ese texto identificamos tres pasos que quiero que meditemos en ellos. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Paso número uno, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. No dice, tal vez oigan mi voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo logramos oír su voz? Solo por su espíritu y su palabra. Solo a través de su espíritu y su palabra que nos enseña en este versículo. ¿Cómo oír su voz? En el capítulo 16 de Juan, en el verso 8, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Justamente fue lo que pasó aquel día, cuando usted escuchaba la palabra, cuando yo escuchaba la palabra, y el Espíritu Santo comenzó a redarguirme, y comencé a sentir la necesidad de un arrepentimiento, de un acercamiento a Dios. ¿Por qué? Porque justamente el Espíritu estaba ahí, hablando a mi vida, convictando a mi vida y haciéndome sentir necesitado de Dios. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted y yo fuimos convencidos a través del Espíritu Santo a buscar un arrepentimiento, un acercamiento al Señor, y fue así por primera vez que escuchamos su voz. Y se afirma ese verso, mis ovejas oyen mi voz. En el capítulo 20 de Juan, el verso 22, dice que el Señor hablaba con sus discípulos y en un momento dado, dice, sopló en su nariz y les dijo, recibid al Espíritu. ¿Por qué cito este texto?
sencillamente porque estos discípulos hasta ese momento estaban acostumbrados a escuchar la voz del maestro de una forma viva, directa, personal. Pero estaba cerca el momento de su partida, cuando ya no oirían su voz de esta forma directa, sino que tendrían que comenzar a disciplinarse, a educarse, a escuchar el Espíritu Santo hablando a sus vidas. Es por eso que el Señor dice, sopló en ellos y les dijo, recibid al Espíritu. Era necesario que hubiese una transición ahí, justamente antes de su partida, que se comenzaran a preparar y a sensibilizar para escuchar la voz del Espíritu Santo. Es esa la razón. Ellos necesitaban esperar con esa manifestación, con esa unción, esperar y escuchar hasta el día de Pentecostés. Hasta ese día que el Espíritu Santo descendería de forma maravillosa, ya ellos estarían preparados en buena manera para escuchar, para sensibilizados, comunicarse de una forma muy especial con el Espíritu Santo. Vayamos al paso número 2. Dice ahí en el verso 27 de Juan, yo las conozco y yo las conozco. Seguimos mirando esa oveja. Primeramente oyen mi voz. Posteriormente, en el segundo paso dice, yo las conozco. No está diciendo, la he visto por ahí. No está diciendo que le pareces una oveja de él. No, él está diciendo afirmativamente que él me conoce, que él te conoce. Amado, ¿cómo es que se logra dar esta relación tan hermosa que yo oigo y que él me conoce? Esto no es sino únicamente a través del Espíritu Santo, únicamente a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo, que él nos puede conocer, identificar, porque hay algo en nosotros que establece esa relación. Me conoce, me identifica por su Espíritu. Quiero que vayamos también a un verso en Efesios muy conocido, el capítulo 1, el verso 13 y 14. Dice la palabra, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito sea Dios. Desde ese día, ese momento que comenzamos a escuchar, que tuvimos un arrepentimiento y un acercamiento a nuestro Dios, justamente en ese día fue depositado en nosotros ese evangelio, esa salvación, y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces es a través de esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que Él nos identifica, no como una persona, un ser creado, sino como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Pues en cada uno de nosotros, repito, está ese sello, esas primicias del Espíritu en nuestras vidas. Y qué interesante memorizar, grabar esta palabra, que es un principio, que es una primicia. ¿Por qué? Porque te toca a ti y me toca a mí cultivar, entender, acercarme, relacionarme de una forma directa con el Espíritu Santo. Pues es así como seremos llenos día a día, y también seremos
enseñados, y también estará recordándonos todo aquello que hayamos aprendido de Él a través del pastor, del maestro, del otro. Es el Espíritu Santo que va a estarnos recordando. El verso 14 de este mismo capítulo 1 de Efesios dice que ese Espíritu, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Al decir arras, está diciendo un principio, está diciendo una señal que somos propiedad de Dios. Pero, amado de mi alma, no olvide, son las arras. Hay mucho más, muchísimo más que descubrir, que entender, que atesorar, que acumular. Es por eso que en este día que estás ahí con tu esposa, con tus hijos, es tiempo de escuchar esta palabra, es tiempo de meditar, es tiempo de quebrantar nuestras vidas en su presencia, añorando con todo nuestro ser, nuestra alma, un mayor entendimiento, un crecimiento, una mayor relación con el Espíritu Santo. De otra manera no habría provecho que haya sido enviado. De otra manera no hay provecho de que esté en nuestras vidas si está limitado y no puede accionar como Él ha venido a accionar. Hay una palabra más, un paso más, ahí en el libro de Juan, el capítulo 10, verso 27. Me siguen. Me siguen. Tercer paso, me siguen. Amado, ¿cómo lograrlo? De repente, en muchos momentos, sentimos desorientados, miramos muchos caminos, trillos. Para eso está el Espíritu Santo, para indicarte, para indicarme, para indicarnos el camino correcto, y de esta manera podamos seguirle. ¿Cómo se logra? Repito, solo a través del Espíritu Santo y la palabra. Voy a invitarle a que vayamos a Gálatas, un verso muy conocido, Gálatas capítulo 5, muy conocido. Dice la Biblia, nos enseña la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Yo sé, estoy seguro, como lo estoy de mí, que yo quiero andar en el Espíritu. Estoy seguro de usted también. Yo sé que usted quiere andar en el Espíritu. De repente hay momentos que no sabe cómo hacerlo, cómo vencer la carne, cómo doblegar su carne, cómo superar los apetitos y las desorientaciones de la carne. Pero aquí está el secreto. Y como usted lo anhela, yo lo anhelo, lo anhelamos, estamos retados, desafiados a andar en el Espíritu. He ahí, estamos en la posición correcta, en ese día de ayuno, quebrantando nuestras vidas. No es para que Dios haga, todo está hecho, es para tener ese mejor entendimiento. Es como una antena parabólica para tener una mejor recepción del Espíritu Santo para con nosotros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. No hay tiempo, hermano, para satisfacer los deseos de la carne. El poco tiempo que nos queda debe ser para dedicarlo a esa intimidad en el Espíritu, a ese quebranto para entender, para de esta manera ser enseñados y poder tener ese recordatorio del Espíritu a todo lo correcto día a día.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que usted y yo no hagamos lo que queremos. Pero en el nombre de Jesucristo nos incorporamos en el poder de Dios a través de su Espíritu para poner todo apetito, para poner todo desorden que la carne quiera manifestar en el control pleno de Dios. Así también le invito a que leamos el verso 22 hasta el verso 25 del mismo capítulo 5 de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amado, no es aceptable que alguien diga no puedo. Si realmente quiere decir algo, alguien diga no puedo, no puedo, no diga no puedo, diga no quiero. Porque todo está dado a favor tuyo, a favor mío, a favor de la familia, para que seamos llenos y podamos caminar mirando día tras día los frutos del Espíritu en nuestras vidas, los frutos del Espíritu en nuestro hogar, no los frutos de la carne en nuestros hijos, que ya porque son jovencitos, jovencitas, traen las copias perfectas de afuera, de todo lo desordenado, de todo ese mundo. No, es tiempo de inducirlos, es tiempo de adiestrarles en la vida del Espíritu para que juntos con papá y mamá puedan manifestar en cada hogar los frutos del Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, no desperdiciemos el tiempo. No desaprovechemos la oportunidad. Cultivemos el Espíritu. Relacionémonos las 24 horas del día. Sobre cualquier circunstancia que parece negativa. Sobre cualquier situación que parece adversa. Cultivemos el Espíritu, esa presencia gloriosa que está en nuestras vidas. No es que viene o que pasa, es que está en nosotros, está en nosotros. En este tiempo, cuando hay avalanchas de cosas para oír, cuando hay innumerables cosas que endulzan el oído, que usted y yo podamos disponerlo para oír su voz. Paso número 1, mis ovejas oyen mi voz. Paso número 2, yo las conozco. Oh amado, dice la palabra que en aquel día muchos vendrán a Él diciéndole: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro. Pero habrá una respuesta muy dolorosa: apartados de mí, no les conozco, no te conozco. Amado, esto no pasará con usted, esto no pasará conmigo, porque yo un día comencé a escuchar su voz y desde ese día recibí las arras, una promesa, una porción de su Espíritu, la cual me identifica como oveja y Él me conoce. Él me conoce. Aleluya. Y le sigo. Y yo le sigo. Porque como dijo el apóstol Pedro: ¿a quién iré? ¿A quién irás, hermano de mi alma? ¿A quién iremos si solo en Él tenemos vida eterna? Te bendiga Dios por este tiempo.
Te bendiga Dios por la decisión de estar ahí con tu familia en este día. Ojalá le saquemos el mejor y más grande provecho para inducirnos e inducir a nuestra familia en el conocimiento, en la relación, en la vida del Espíritu. Cito una vez más Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, pues estos deseos son para muerte, son para muerte. El fruto del Espíritu, la abundancia del Espíritu, es para vida eterna. Si vivimos por el Espíritu, verso 25, andemos también por el Espíritu. Un día el Espíritu nos dio vida cuando reconocimos que éramos pecadores. Si vivimos por ese Espíritu, si tuvimos vida por ese Espíritu y nos hemos mantenido en esa vida por el Espíritu, pues amado, andemos día con día, que esto tiene su recompensa. Si hay algo de lo que llena mi alma, es haber trabajado con mi familia y haber logrado que Dios tomara sus vidas para su servicio. Hermanos, si alguna vez hay muchas cosas que te hagan sentir exitoso, este es el más grande de los logros. Esta es la más grande de las bendiciones. Poder caminar con nuestra familia en el Espíritu hacia el reino y a la vez poder atraer a otros. Porque siempre lo dije y lo digo, si yo llego a la presencia de Dios con un centenar de personas sin mi familia, no quisiera oír la respuesta o las palabras con que Él me reciba. Pero si llego con mi familia y algunos más, sé que voy a oír aquella dulce voz: ven bendito de mi Padre, entrad en el reino, porque en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Rétate, amado, retémonos, amado, a cultivar al Espíritu, que es el único que puede darnos la victoria con nuestros hijos, nuestra familia y con cualquier otra persona que queramos llevar al reino. Te bendiga Dios en este día, y yo te bendigo por el tiempo que has sacado y estás escuchando, por el tiempo que seguirás dedicando ahí en el secreto. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias. Gracias por cada hogar. Gracias por cada cabeza de hogar, cada esposa que están ahí, Señor, en ese núcleo, en ese seno, pequeño en número o grande en número, pero que están ahí, oh Dios, para ser edificados, para ser bendecidos, para continuar escuchando su voz, siendo edificados como propiedad del Señor de señores, y así también siguiendo día a día. En el nombre de Jesucristo bendigo los hogares. Gracias, Padre, muchas gracias. Amén y amén.